Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer volver a verles a todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos y de disfrutar de esta materia desafiante, apasionante. Quienes la están cursando, bueno, espero que les dé esta curiosidad, ¿no? No tengan miedo, de lanzarse para empezar a armar sus sermones y bueno, uno no sabe hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Pues vamos a iniciar nuestra materia, nuestra cursada, y estamos ya en el segundo punto del armado de un sermón expositivo. Ahora ustedes ya tienen que empezar a trabajar sobre qué tema van a querer predicar para presentar su examen final. Ya tienen que empezar a desarrollar la idea principal de qué quieren hablar, ¿verdad? Y con base en ese tema, ustedes ya tienen que empezar a buscar la cita bíblica, la porción más o menos extensa de la Biblia que les va a sustentar esa idea principal. ¿Mm? Ya tienen que tenerlo ya desde ahora o empezar a trabajar desde ahora. O leer la Biblia, buscar alguna porción de la escritura que ustedes consideren y desarrollar qué idea pueden presentar a través de ese pasaje. Recuerden, no es un versículo, no son dos versículos, es una porción más o menos extensa, incluso una historia completa de lo que usted pueda buscar en la Biblia, y sobre eso debe versar su trabajo final, que tiene que ver con la predicación que van a desarrollar. ¿M? Quiero pedirles a los alumnos y alumnas que tengan ya alguna experiencia para predicar, que ya hayan predicado, que ya hayan hecho alguna predicación, que se animen o que se desafíen a hacer una nueva, no usar una que ya hayan hecho, que ya hayan desarrollado. Desarrollen un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo sermón, ¿verdad? Para todos. Si alguien ya tiene alguna experiencia de dar una charla, una reflexión con las mujeres, los jóvenes, qué sé yo, desafíense a hacer uno nuevo, ¿ok? A partir de estos elementos que estamos considerando. Creo que eso les va a seguir ayudando a tener la experiencia de desarrollo de el pasaje o el sermón que queremos compartir. Bueno, entonces ya vimos el primero, que es ¿de qué voy a hablar? Cuanto más, insisto, tengan ustedes clara esa idea, mejor sus alumnos, mejor sus oyentes, la iglesia, lo va a reconocer, lo va a aceptar y lo va a tomar y lo va a asimilar, ¿ok? Ahora, el segundo punto que nosotros estamos analizando ahora es el título. Y con eso nos quedamos la clase anterior, ¿verdad? El título va a representar esa pequeña puerta, ¿verdad? Esa pequeña puerta en el que los oyentes, ya desde escuchar el título, puede generarles cierta inquietud, cierto interés, cierta forma de poder considerar, ¿no es cierto?, el tema que queremos abordar. Así que en el título es una expresión de un aspecto específico de la idea general que nosotros tenemos y que va a permitir, insisto, que al momento de pronunciarlo cause ese interés, ¿verdad? Vamos a ver qué características debe tener el título para poder formularlo, para poder escribirlo. Bueno, la primera característica que debe tener el título es que este tiene que estar de acuerdo al texto o a la idea principal o al objetivo de su sermón. Debe ser pertinente, debe estar de acuerdo, tiene que haber vinculación, ¿verdad? Tiene que hacerle sentido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Supongamos que nosotros queremos predicar en algún momento Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 22,
del versículo 1 al 18, ¿verdad? Y todos sabemos que esa historia o esos pasajes van a encerrar la historia del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. ¿Mm? Bueno, ¿qué título le vamos a poner a ese pasaje? Y entonces recuerden, el título siempre tiene que estar en función de la idea que ustedes quieran manifestar, ¿verdad? Entonces, fíjense, este pasaje de Génesis 22, del 1 al 18, que insisto, narra cuando Abraham lleva al muchacho para sacrificar y el muchacho le dice, llevamos todo y ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, bueno, Dios proveerá. Bueno, este pasaje entonces que queremos predicar el sábado tiene dos ideas principales que nosotros podemos bien desarrollar. Uno sería sobre la obediencia, ¿verdad? Lo importante que implica la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué desafíos tiene la obediencia? ¿Para qué sirve la obediencia? ¿Cómo se agrada a Dios de la obediencia? Y la otra idea que podemos sacar de este versículo es el tema de la familia, la paternidad, ¿no? Abraham como padre, no Abraham como el sacrificador, sino Abraham como padre. ¿Qué, qué es un padre a la luz de la experiencia de Abraham, a la luz de la experiencia de su esposa cuando le tiene que decir, me tengo que llevar al muchacho? ¿Cómo encara Abraham esta charla que tiene con un hijo, verdad? Porque Abraham tiene una charla con un hijo, no tiene la charla con perdóneme la expresión, con un animal que se va a sacrificar. La charla es con su hijo. Entonces, nosotros tenemos dos ideas principales que podemos sacar de este texto. Y tenemos que decidirnos por una para no desaprovechar la oportunidad de desmenuzar correctamente este pasaje. Entonces, supongamos que nosotros decidimos irnos por la idea principal de la obediencia. Entonces, ¿qué título le pondríamos? Si es eso, bueno, un título que va en relación a esta idea es el costo de la obediencia, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ser obediente? Pues sería otra propuesta, ¿ah? El valor de ser obediente sería otra propuesta de título, ¿no? Vos, ¿cuándo fue la última vez que fuiste obediente? Sería otro título. Es decir, que el título que yo estoy manejando va a estar en función de la idea principal que estoy manejando, que es la obediencia. ¿Me explico? Ahora, si nosotros decidimos que nuestra idea dominante es la paternidad de Abraham, ¿verdad? Insisto, la figura como papá de lo que esto implica para con su hijo y las enseñanzas que tiene que darle a su hijo respecto de lo que va a ser, entonces podría ser un padre ejemplar. Otro título sería ¿Cómo ser un padre ejemplar? Otro título podría ser Un padre ejemplar del siglo XXI. Otro título sería, ¿no? Un padre que, no sé, estoy construyendo el título, un padre que charla sobre su amor con su hijo. El padre que charla de amor con su hijo. Esto insisto, ¿vieron? Estos títulos como que nos empiezan a decir, a ver, la obediencia tiene un costo. ¿Cuál es el costo de la obediencia? El padre ejemplar. ¿Yo estoy siendo un padre, una madre ejemplar para con mis hijos en cuanto a la fe? Ya desde los títulos, insisto, nosotros estamos desarrollando el acercamiento que nuestros oyentes van a estar teniendo en relación a la idea principal que queremos presentar. Así que la primera característica para poder elaborar un título es que este tiene que ser pertinente al texto o al mensaje, ¿no? Debe tener relación, sí o sí.
porque no podemos ponerle un título que hable sobre eso diciendo, este, am, la misericordia, el costo de la misericordia, por ejemplo, ¿no? Cuando son la obediencia y la misericordia son 2 conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Así que tiene que estar siempre de acuerdo al mensaje. Segunda característica, el título debe ser interesante y tiene que ser breve. Fíjense ustedes, queridos alumnos, cómo cuando usted ve en la tele que están promocionando una nueva película, por ejemplo, los títulos son fundamentales, ¿verdad? Porque los títulos nos hacen recordar. Cuando uno mira una película en la tele y te preguntan, che, ¿cómo se llama esa película? Si el título ha sido cautivante, que por regla general los mercadólogos lo plantean de esa forma para que sea cautivante al espectador, usted va a decir el título o va a recordar de qué trataba esa película por el título que le dicen, ¿no? Entonces, tenemos que ser creativos acá, tenemos que ser creativos, tenemos que mover a nuestros oyentes para que desde el título ya le empecemos a decir, "Mm, quiero compartirte esto, ¿te interesa?" Y alguien diga, sí, sí, me interesa escucharlo porque suena interesante. Cuando hay alguna cosa que es obvia, ¿no es cierto? Como con títulos de ideas o de conceptos ya que vienen siendo muy trillados, muy repetitivos, ya no causa ningún impacto, no causa ningún interés. Y no porque el concepto sea malo, sino porque no hemos desarrollado una creatividad para poder enganchar a nuestros oyentes a través del título. Entonces tiene que ser interesante, ¿verdad? Y tiene que ser breve. Tampoco necesitamos hacer 3 líneas para desarrollar, perdón, un título. El título entonces debería ser redactado de manera que suscite la atención o la curiosidad. Debería ser atractivo, no por el uso mero de la novedad, o sea, tampoco tenemos que caer en los extremos de querer hacer un título exorbitante, que a veces caemos en las herejías o caemos en títulos de mal gusto. No debemos tratar de que por querer ser innovadores terminemos diluyendo la verdad de un, de un, de un mensaje que en esencia es serio, diríamos, ¿no? Serio, o sea, que es importante. Entonces, debe ser atractivo no porque quiera ser novedoso, sino porque debe ser de interés vital para sus oyentes, para las personas. Les tiene que hacer sentido, ¿verdad? Por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un día queremos predicar un sermón expositivo del pasaje de primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. ¿Ah? Si nosotros le ponemos como título a este pasaje, que tiene que ver con con la sequía de Elías, este, antes de que pronostique la lluvia, etcétera. Si nosotros le ponemos como título a nuestro sermón, Elías junto al arroyo de Querit, pues no tiene ningún sentido. Para hoy a los chicos les decís Elías junto al arroyo de Querit, ni boliche te van a dar, ¿no? O sea, no les va a interesar porque no saben ni qué es Querit, ¿no? A veces los que viven en ciudades grandes ni siquiera saben lo que es un arroyo, o a veces los que vivimos en ciudades donde pasan los arroyos, ni siquiera es el arroyo que el profeta Elías tenía, ¿no? Entonces, la verdad que es un título muy generalizado, no tiene ningún sentido. O otra propuesta que podemos ponerle es el hambre en la época de Elías. Pues tampoco nos dice mucho porque uno dice, y bueno, eso fue en el tiempo de Elías, yo acá no tengo hambre, yo no paso hambre. Su oyente va a estar pensando, no, yo a la noche voy a hacer un asadito ahí con mi familia, con mis amigos, con todo. Entonces, la verdad que no sé de qué va a tratar, así que no me interesa, la verdad que no me interesa. Entonces, no diría nada estos 2 títulos, no nos dirían nada hoy a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, no nos dirían nada. Pero, si nosotros colocamos un título que diga
probado para ser enviado, probado para ser enviado. Lleva un significado pertinente para cualquier miembro de la congregación que esté pasando, que haya pasado o que pasará una época de pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando el profeta Elías? Entonces, a muchos les va a hacer sentido porque se van a sentir identificados con la prueba que están pasando. Elías la pasó junto al arroyo de Querith, pero nosotros podemos estarla pasando junto en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, pero somos probados, somos confrontados con nuestra fe para que podamos ser enviados a decirle al mundo o a quien esté pasando por alguna situación de que Dios es fiel, de que Dios es real, de que lo acepten, de que lo reciban, de que crean en Él. Entonces ya le da mucho más sentido un título de esta naturaleza. Vean ustedes cómo este título, insisto, pretende ser interesante, probado para ser enviado, tiene mayor relación con nuestro auditorio y es breve. No necesitamos un título extenso. ¿Ok? Sé que esto es un gran desafío para muchos, incluido yo, que no somos muy duchos en, en ser creativos para este tipo de, de, de tema, pero la verdad que vale la pena desarrollarlo, hermanos, o intentarlo. Y solamente escribiendo nos puede ayudar, ¿verdad? Así que hay que ser creativos. Y yo creo que de alguna manera lo logramos. Ujú. Bueno, tercera característica que debe tener el título. Esta tercera característica debería darse ya de hecho, ¿no? O sea, no deberíamos ni siquiera de mencionarla. Sin embargo, por experiencia y en la experiencia que se maneja hoy en día en las redes sociales, donde hay muchos predicadores con muchos sermones, con títulos a veces muy eh, extravagantes, debemos saber que el título tiene que ser honorable, ¿verdad? Insisto, no en este afán de querer ser novedosos y bueno, poner un título que nadie más lo diga, vaya en contra de, pues, primer lugar, donde estamos y de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? El púlpito, el lugar donde está el púlpito, donde estamos parados al frente, no es que es el lugar santísimo ni el lugar santo, nada que ver. Tampoco significa que es un lugar diferente al templo, pero es el lugar donde nosotros traemos palabra de Dios y anhelamos que nuestros oyentes sean edificados en eso. Entonces, por respeto a ellos, ¿verdad? Por respeto a ellos. Y el lugar donde estamos y la palabra que predicamos. Hay homiletas que plantean algunos títulos que han escuchado de varios sermones, por ejemplo, Vinos, Mujeres y Canción. Bueno, eso más parece a taberna o a boliche, ¿verdad? Un show estilístico del Antiguo Testamento, ¿no? Hablando un poco de lo que sucedió en el Sinaí. ¿Debieran los maridos pegarle a sus mujeres? Eso no, hermano, eso atentaría. Estoy poniendo ejemplos de lo que no debería hacer. Estos son ejemplos, ¿no? De personas que queriendo ser, insisto, innovadores, terminan faltando el respeto. O sea, estos títulos yo los extraje de la bibliografía. Yo no he escuchado, pero los homiletas los plantean porque ellos los han escuchado. Y no dudo que haya un despistado o una despistada que, insisto, queriendo ponga uno de sus sermones basándose en Efesios, ¿no es cierto? La relación del esposo y la esposa. Debieran los medios pegarle a su mujer, pero ya la pregunta en sí misma ofende, ¿verdad? O el título ya en sí mismo ofende. Los astronautas y el hombre en la luna son títulos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. El lugar caluroso no nos dice nada. eh, la verdad que no tiene ninguna relación, a menos que hablemos sobre el desierto, pero pues tampoco, ¿verdad? El gran afeminado, ¿no?
que tampoco deberíamos nosotros considerar, es una falta de respeto, ¿verdad? No tenemos que esforzarnos, insisto, tratando de parecernos chistosos demasiado creativos. Hemos de evitar a toda costa lo sensacional, a toda costa. Hay títulos muy lindos. Este ejercicio que ustedes van a hacer ahora en el foro, ¿verdad? Es que ustedes yo les voy a dar las citas bíblicas y ustedes van a elegir, van a escribirme cuál es la idea general de esa cita bíblica y le van a poner un título a a esa porción de la escritura, ¿no? Este, debemos evitar a toda costa lo sensacional o lo que esté calculado para suscitar una tentación o curiosidades indebidas o morbosidades o, o picardías o palabras en doble sentido. Nada de eso, nada, absolutamente nada de eso, hermanos. Insisto, no caiga en la tentación de que por querer ser original o por querer ser, este, no sé, eh, sí, qué sé yo, por querer impresionar a alguien, pues termine elaborando un título que no es. Ujú. Pues tenga mucho cuidado con eso. Vamos la tercera característica, ¿ok? Entonces dijimos, la primera característica, ¿cuál era? Que el título tiene que estar relacionado con el tema, ¿verdad? La segunda característica dijimos que era que este título tiene que ser interesante y breve, ¿verdad? Y la tercera característica es que debe estar en armonía con la dignidad de la palabra de Dios. No estamos predicando ningún texto cualquiera. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Cuarta característica. El título, como un consejo que les doy para formar un título, pueden utilizar los signos ortográficos, ¿verdad? Y usted puede elaborar los títulos en una forma de afirmación, de interrogación o de exclamación. Jugar con estos signos, ¿verdad? Eh, Le dan mucha variedad y mucho peso, ¿verdad? Mucho peso a los títulos que nosotros planteamos de los sermones que estamos compartiendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si usted quiere hacer un título en forma de pregunta, ¿verdad? Que ese es el interrogativo. Estos son muy buenos. Yo los uso, no mucho, pero me gusta, porque las preguntas siempre causan interés, ¿verdad? Siempre causan interés. Entonces, aprovechemos esto y cuando usted elabora un título, puede hacerlo en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sufren los piadosos? Entonces ya la gente empieza a decir, y sí, la verdad que yo creo que no soy malo, pero a veces no entiendo por qué sufro lo que sufro, ¿verdad? Me gustaría escuchar qué dice Dios a través de su palabra. Estamos haciendo un título a partir de una pregunta que despierte el interés principalmente de aquellos que de alguna u otra manera han estado pasando por alguna situación difícil. Si usted quiere hacerlo en sentido afirmativo, ¿verdad? Afirmándolo, entonces sería lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Este, este, este sermón es muy interesante porque si hay algo que le causa mucho interés al ser humano es el tema de la muerte. Vean ustedes, aquí no estamos haciendo una pregunta, no estamos exclamando nada, no tiene signos de admiración, ¿verdad? Es simplemente una afirmación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Entonces, fíjense, bueno, ahora termino, digo lo que voy a decir. Tercer ejemplo, si usted lo quiere hacer en sentido de exclamación, usando los signos de admiración,
Entonces, un título exclamativo podría ser ganar por perder. Ganar por perder. ¿Ah? Estoy exclamando algo, ¿no? Por eso los signos de admiración, ya los signos de admiración nos están diciendo que es algo que tiene fuerza, que tiene entonación, que tiene volumen, diríamos, ¿no? Bueno, primera observación que quiero hacer en esto, mire, cuando usted elabora un título, ya sea interrogativo, afirmativo o exclamativo, tiene que pronunciarlo en la forma en que usted ha elegido elaborar el título, ¿verdad? Usted tiene que hacer la entonación. Mire, si usted pone un título interrogativo y usted lo lee como afirmativo, entonces su título será, aunque tenga signos de interrogación, usted lo va a leer ¿por qué sufren los piadosos? ¿Verdad? ¿Por qué sufren los piadosos? Lo está afirmando, pero no es una afirmación, es una pregunta. Entonces usted tiene que hacer la entonación de la pregunta en su voz. ¿Por qué sufren los piadosos? ¿No? Es, esa es la entonación que usamos cuando hacemos una pregunta. ¿Por qué sufren los piadosos? Entonces, quien nos está escuchando sabe que estamos formulando una pregunta, ¿verdad? Sabe que estamos formulando una pregunta. Si usted quiere hacer un título afirmativo en forma de pregunta, entonces usted va a hacerlo diciendo lo que la Biblia dice de la muerte, pero no está bien estructurada la pregunta, ¿verdad? No está bien estructurada la pregunta, se va a escuchar raro, no se va a pronunciar de manera correcta. O si usted, por ejemplo, quiere hacer una exclamación de ese título afirmativo. Lo que la Biblia dice de la muerte. Quien escuche eso va a decir, para. No es para tanto, ¿verdad? No es para tanto. Tampoco, está bien que quiero saber de la muerte, pero no es como para que vos te emociones y, y, y lo exclames de esa manera. Entonces, primera observación que les hago. Si ustedes eligen elaborar su título como pregunta, cuando ustedes prediquen ese sermón, tienen que hacer la entonación. Si lo hacen en exclamativos, ganar por perder. Ese es el título de esta mañana, hermanos. Ganar por perder. Entonces, saben que hay una exclamación allí, ¿verdad? Y ya desde ahí empezamos a mover las emociones y los sentidos de nuestros oyentes. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo podemos elaborar nuestros sermones. No lo olvide. Primera observación, entone o pronuncie con la entonación correcta el título de acuerdo como usted lo haya elegido. Segunda observación, muy interesante, que quiero que usted no lo olvide, que la note, que la tenga siempre presente en sus notas, es que si usted escribe un título que genere expectativa, usted tiene que responder a esa expectativa al momento de desarrollar el sermón. Entonces, me explico. Si usted elige el primer título en sentido interrogativo, ¿por qué sufren los piadosos? Usted tiene que dar respuesta a esa pregunta durante todo su sermón. Pero si todo su sermón va a empezar a hablar acerca de lo que es la muerte, qué es el sufrimiento, qué es el dolor, qué es la angustia, la gente va a decir, eso ya sé que es el dolor, ya sé que es el sufrimiento, pero usted me dijo en el título de su sermón que me iba a decir por qué sufrimos los piadosos. Y hasta ahora no me está diciendo nada. No sé si me estoy dando a entender. Si usted hace un título, decir lo que la Biblia dice de la muerte, usted tiene que traer en el texto con base a la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Verdad?
Ganar por perder, ¿eso qué significa? Si yo le doy ahora, hermano, le voy a dar un sermón que dice ganar por perder. Usted no tiene idea, pero yo sí, porque yo puse el título. Entonces, yo tengo que, ¿verdad? Decir qué significa ganar por perder. O sea, a veces tenemos que perder para ganar. ¿Qué es eso? Entonces, segunda observación que hago, hermanos, cuando ustedes hagan sus títulos. El título que usted plantee en su sermón tiene que dar respuesta o tiene que hacerle sentido al oyente durante todo su sermón. Quinta característica de elaborar un título. El título puede consistir de la misma Biblia. No siempre sucede, ¿eh? Ojo, vuelvo a repetirles, no le busquemos mucho a donde no hay, ¿no? Pero a veces el mismo texto que nosotros estamos usando para el sermón que queremos compartir, pues ya viene ahí implícito un título que nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Afirmativo. Ay, ¿qué pasó acá? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Ah? Interrogativo. ¿Quién es mi prójimo? Hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Acuérdese, ¿eh? Entonación. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Afirmativo. Ahora, lo puede ser exclamativo también. Enséñanos a orar. Le da un énfasis mayor, ¿cierto? Siguiente. Afirmativo. Hágase tu voluntad. Vimos allí gigantes. Ahí puede incluso ser exclamativo. Vimos allí gigantes. ¿Ah? Porque eso fue lo que les impactó a los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. Los gigantes, vimos allí gigantes. Y estas 5 características, hermanos, nos van a permitir a nosotros poder elaborar títulos interesantes, breves, de acuerdo a la dignidad de lo que estamos haciendo, con relación al tema. Podemos hacerlo de distintas formas, muy variados, interrogando, afirmando, exclamando, o si algún día elegimos un pasaje de estos, por ejemplo, queremos usar el pasaje donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar y la predicación va a ser explicar la oración de Jesús a los discípulos, bueno, el título ya estaría allí, ¿verdad? Pero si usted quiere trabajarlo mejor, quiere imprimirle su impronta y darle otra forma, puede hacerlo muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros estamos elaborando los títulos de nuestro sermón. Hay una cita de este autor, J. H. Howitt, que es interesante hablando sobre elaborar un título. Dice, tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos predicado, fíjense, y aún menos predicado, mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical breve, es decir, mientras no podamos nosotros poder empezar a decir lo primero de nuestro sermón a través de un título, ¿va? Por eso, mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical breve, que sea a la vez vigorosa, fuerte, de peso y clara como el cristal. Sé que el autor nos plantea un gran desafío, pero la verdad que es hermoso, hermanos. La verdad que es apasionante ir desarrollando títulos, ¿verdad? Sigue diciendo este autor. Yo encuentro que la formulación de esa oración gramatical constituye la labor más difícil, más exigente, pero a la vez más fructífera
de toda mi preparación. No es fácil elaborar títulos. El hecho de obligarse uno a formular esa oración o ese título, desechando alguna palabra imprecisa, alguna palabra áspera, una palabra ambigua, es decir, una palabra que no tiene sentido. Debemos empezando comenzando disciplinando el pensamiento, o disciplinando el pensamiento, perdón, hasta encontrar los términos que definan el tema con escrupulosa exactitud. Escribir, borrar, volver a escribir. Esta palabra no, cambiarla por esta, leerla nuevamente, tal vez volver a borrarla, tal vez cambiarla. Bueno, hasta que uno diga, listo, este es el título que a mí me convence y que creo que me gusta para predicar, ¿ya? Dice, constituye uno de los factores más vitales y esenciales de la hechura del sermón. Y no creo que ningún sermón pueda ser esbozado ni predicado mientras esa frase no haya surgido en la mente del predicador con la claridad de luna llena en noche despejada, ¿va? Ustedes han caminado por algún lugar oscuro cuando hay luna llena, bueno, no hay necesidad de luz. Uno sabe por dónde anda, por dónde está caminando. Y para este autor, el tener un título es como una luna llena en una noche oscura. Sabemos hacia dónde va a dirigir el predicador su propio sermón. Así que bueno, la tarea que vamos a tener en el foro a partir de este día es que yo les insisto, les voy a dar la cita bíblica. Ustedes tienen que leer esas citas, sacar la idea principal de esas citas, cuál a su juicio ustedes consideran que es la cita principal, y tienen que elaborar un título a cada una de esas citas. Los títulos tienen que ser variados, tiene que haber interrogativos, exclamativos y de afirmación, ¿verdad? Afirmativos. Vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Seguramente voy a encontrar lindos títulos. Y yo sé que ustedes lo van a poder lograr. Bueno, vamos manejando a partir de ahora, queridos alumnos, un texto, ¿verdad? Un texto que nos va a guiar para elaborar un sermón. Yo voy a elaborar junto con ustedes un sermón a partir de ahora, la siguiente semana y la siguiente, nos faltan 2 semanas, vamos a elaborar un sermón para que vayamos viendo cómo tiene que ser el trabajo final, ¿verdad? Así como vamos a desarrollar en clase, así debe ser el sermón que ustedes van a presentar como trabajo final. ¿M? Entonces, yo voy a usar el pasaje de Lucas, ¿verdad? Capítulo 21, versículos del 1 al 4, que aunque son 4 versiculitos, encierran toda una historia, ¿verdad? Este pasaje de Lucas es muy lindo porque si ustedes leen en sus Biblias, bueno, al menos en la mía, ya el capítulo 21 ya viene titulado, ¿verdad? Y todos sabemos que es la ofrenda de la viuda pobre. ¿M? Entonces, ese es el texto. Voy a leer esta historia y yo voy a predicar algún día, o lo que yo quiero predicar, ¿no es cierto? Dice así el texto bíblico, Lucas 21 del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Bueno, yo elegí entonces ya el texto.
no viene, no, mi idea principal no va a venir primero la idea y luego el texto. En este caso es al revés. Yo elegí este texto, ¿va? Este pasaje de la escritura. Ujú. Esta historia chiquitita, pero muy potente. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ¿de qué voy a hablar? Ok, está re linda la historia, me encanta, pero yo tengo que tener claro hacia dónde voy a dirigir el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal que quiero que la iglesia escuche de esta historia? ¿Mm? Primer paso, no lo olviden. Es, entonces para mí, y después hay que elaborar el título, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tema, tengo esta idea que yo quiero presentar a mis oyentes. Es una idea que se divide en dos. No estoy poniendo muchas más. Este texto tiene para mucho, hermanos. Después vamos a ir viéndolo y se van a dar cuenta y van a decir, no me había dado cuenta que este versículo tiene mucho material para predicar, ¿verdad? Entonces, el tema, la idea que yo digo, ¿de qué voy a hablar? Bueno, yo quiero enseñarle a la iglesia qué implica dar todo lo que tenemos. ¿Qué implica? ¿Qué desafíos tiene el dar todo lo que tenemos? Y la otra es cómo debemos ser desafiados para que eso que nosotros damos, ¿verdad? Lo demos con amor. Fíjense entonces que ese será mi objetivo, mi tema, mi idea central de lo que quiero dar, de lo que quiero compartir en mi sermón. Entonces, al evaluar yo el sermón, ¿verdad? Al evaluar el sermón, yo tengo que evaluar si mis oyentes y la iglesia supo lo que significa dar y supo que eso que nosotros damos es con amor. Si logré eso, entonces estuvo bien estructurado mi sermón. Ujú. Entonces, vayan escribiendo. Elijan un texto de la Biblia. Si eso quieren, elijan un texto de la Biblia y saquen la idea principal o el tema principal, como quieran llamar. O busquen su idea principal, ¿verdad? Y después elijan qué texto de la Biblia puede ayudarles a desarrollar esa idea. Bueno, segundo punto. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Elabora mi título. Elabora mi título. ¿Qué título le pondría? Si yo le pongo La viuda pobre o La ofrenda de la viuda, pues ya dije todo y no hay ningún aspecto. Ya es una historia muy conocida, no me dice gran cosa, no creo que no despierta ningún interés. Entonces tengo que elaborar un título que sea pertinente al tema que voy a tratar, que sea interesante, que sea breve, que sea honorable, que pueda ser interrogativo, exclamativo, afirmativo y que a lo mejor salga del mismo texto. Pero en este caso yo no quiero que salga del mismo texto, así es que voy a ponerme un poco creativo y voy a elaborar el título de este sermón. ¿Cuál sería mi título? Bueno, este sería el título, ¿verdad? Elegí un interrogativo y entonces elaboré este título breve y creo que es interesante. ¿Dar te duele? ¿Dar te duele? Acuérdense, siempre la entonación, eso va a cautivar, la atención de sus oyentes. Por eso es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque me va a permitir a mí desarrollar una idea con mis oyentes acerca de que el amor duele, y eso me toca a mí explicarlo.
El compromiso que yo tengo como predicador es dar respuesta a esta pregunta que yo les estoy formulando. ¿Dar te duele? Y entonces yo voy a explicar que a veces, ¿verdad? Dar no siempre nos duele. Porque a veces, ¿qué implica dar todo lo que tenemos? Es que a veces no siempre damos todo lo que tenemos, damos lo que nos sobra, no lo importante, sino lo que nos sobra. Entonces, cuando alguien da lo que le sobra, ¿verdad? No le duele. Si yo tuviera, hermanos, que regalar esta remera que traigo puesta, y alguien me dice: "Abraham, regálame la remera que traes puesta", pero como no, me quito la remera y se la doy. Digo: "Bueno, déjame, te la lavo y la plancho y te la regalo", ¿verdad? Pero si alguien me dijera: "Abraham, regálame este reloj, ¿no? Tu reloj que tenés". Y yo te voy a decir: "No, no, porque este reloj tiene un valor significativo, un amigo muy querido me lo regaló. Entonces, no". Y si yo tuviera que regalarlo, me dolería. Entonces, fíjense cómo va relacionado mi título con mi tema. Lo segundo, dar te duele, es decir, ser desafiados a dar con amor nos tiene que doler, como le dolió a la viuda pobre, ¿verdad? Y ya de eso me voy a encargar de explicarle a la iglesia, cómo le dolió a la viuda pobre dar todo lo que tenía. Entonces, vean que avanzamos ya en el segundo aspecto que debe tener nuestro sermón, ¿ah? Tema y título. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora estamos preparados para entrar al tercer elemento que todo sermón debe de tener. Perdónenme, hermanos. Voy a decir esto muy rápido, que tiene que ver con un poco apoyando esto que yo les digo cuando hablamos de un sermón expositivo. Nosotros debemos saber que el Nuevo Testamento ya está hecho en unidades de pensamiento completas, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros vemos aquí por ya apartado que lo hacen los traductores, bueno, alguien lo hizo, ¿no? Pero los originales de la Biblia, todo el texto es seguido, 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 seguido. Uno tiene que aprender a discriminar cuál es la unidad del pensamiento que tiene el texto bíblico, ¿no? Eso ayuda mucho. Segundo, ¿qué tan largo tiene que ser el sermón? Que eso a veces es muy interesante. Yo creo que el expositor debe acabar el sermón a su tiempo, aunque esté tentado a seguir diciendo muchas cosas. Y debe cortarlo mientras hace ese sermón, no cuando esté en el púlpito. Por eso, cuando uno arma su sermón, uno tiene que delimitar hasta dónde vamos a abarcar la enseñanza, la pedagogía de ese día. El predicador diligente difícilmente podrá comunicar a su congregación todo lo que ha descubierto de su pasaje y tampoco debe intentar hacerlo. Les digo que los que empezamos a investigar el pasaje y descubrimos esta idea y la otra y queremos decir todo, no siempre es lo correcto. En consecuencia, homiléticamente hablando, hermanos, y sobre todo por la atención que la iglesia pueda tener de nosotros, un sermón no debe ser menos de 30 minutos, que es el tiempo que necesitamos para desarrollar todos los puntos del sermón, máximo una hora. Y eso, hermanos, si el predicador es muy dinámico, tiene una facilidad de palabra, si hace el deber de hacer bien su sermón, una hora puede ser. Pero si no arma bien su sermón, no lo estructura correctamente, no sigue los pasos que debe seguir, no hay una clara definición de su tema. El título, la verdad que desde el principio no despertó interés. No tiene ninguna ilustración y solamente habla de conceptos, 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 conceptos. No es muy, muy cansador, hermanos, estar hablando una hora así, ¿verdad?
Creo que en un término correcto, 40 minutos, un sermón de 40 minutos, bien estructurado su sermón, es suficiente para que la iglesia lleve una enseñanza y lo digiera, pero lo digiera el mensaje y sea lleno, ¿verdad? El predicador debe decidir qué va a incluir y qué no va a incluir en su sermón, qué va a quitar en su sermón. Y va a quedar para otro sermón, para otro sermón. Yo a veces he escuchado predicadores que dicen, hermanos, están cansados después de que ya nos dijo mil cosas y que no le entendimos. Y la iglesia nunca va a decir que no, ¿verdad? Por educación. Y a veces he escuchado predicadores que dicen, bueno, entonces vamos a seguirle, porque la palabra de Dios es importante. Sí, la palabra de Dios es importante, eso no está en duda, jamás, pero no está siendo correctamente expuesta, o predicada, o enseñada. Entonces, cuando hay que decidir acabar el sermón, hay que acabarlo, hermanos. Hay que acabarlo. Eso yo ya se los voy a explicar cuando lleguemos a la etapa de la conclusión. Ujú. Bueno, estudie el pasaje, hermanos, y usted, todo predicador debe tener herramientas, ¿no? Y yo le aconsejo que usted a poquito vaya haciéndose de algún diccionario bíblico, de algún comentario bíblico, alguna enciclopedia bíblica, concordancias, Biblias de estudio, ¿verdad? Que son muy buenas, libros de léxico tanto hebreo como griego para saber un poco qué significaba tal o cual palabra, un atlas bíblico también, algunos libros que usted empieza a leer, ¿verdad? Buenos autores, claro. Entonces, siempre usted tiene que eh, tener a la mano algunas herramientas, ¿verdad? Ya en el transcurso del seminario, nosotros, los profesores, les vamos a estar dando bibliografía, así que bueno, esa está a su disposición, bájenla, guárdenla en algún lado, entonces tienen de dónde echar mano, ¿verdad? Pero si alguien quiere comprar algún libro, algo, yo lo recomiendo. Yo soy muy todavía de la antigüita y me gusta tener los libros en físico, ¿verdad? Pero si no, hoy hay muchos libros digitales. Entonces, sí, debe tener herramientas para estudiar el pasaje que quiere estudiar. Lea en otras versiones, esto es muy valioso, hermanos, ya les explicaré cuando llevemos la materia de historia de la Biblia. Puede leer la clásica Reina Valera, ¿no? Yo tengo mucho en mi liturgia comunitaria, Reina Valera 60, pero está, por ejemplo, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Palabra de Dios para Todo, la traducción del lenguaje actual. Hay otra Biblia también interesante que es la Biblia de las Américas, también es otra versión que también es interesante. Eh, Dios habla hoy también es una traducción muy interesante, ¿verdad? Incluso la Reina Valera contemporánea, ¿no? No tanto ya la 60, sino ya, no sé, la última que sí es 2006, 2002, no sé qué versión sea la Reina Valera, pero bueno, ya hay versiones más modernas, más actuales. Algunos seguimos leyendo Reina Valera 60 y algunos todavía siguen leyendo Reina Valera 1909, pero bueno, está bien. Pero por favor, este pasaje, por ejemplo, con el que estamos trabajando de Lucas, lo podemos leer en varias versiones y van a ver que nos va a servir mucho al momento de desarrollar nuestro ser. Bueno, entonces, volvemos a retomar. Fueron algunos tips ahí que quise darles a mitad de la clase. Eh, Volvemos. Tenemos entonces ya, vamos armando el sermón, tenemos el tema, el título, y ahora, queridos hermanos, vamos a desarrollar lo que es, me voy a saltar esto, no hagan caso de la idea uno y idea 2, no hagan caso de eso, nos vamos a concentrar en la introducción, ¿va? En la introducción, que ese es el tercer elemento que yo quiero compartir con ustedes.
La introducción de nuestro sermón es sumamente importante. ¿Por qué? Nunca subamos al púlpito, al lugar donde vayamos a predicar o estemos al frente, con la idea romántica de pensar que la gente, que la iglesia está deseosa, está expectante, está anhelante de escuchar nuestro sermón. No, no siempre es así. La gente muchas veces está pensando en sus problemas, en sus necesidades. Si el director de culto nos dejó ya muy cansada la iglesia con muchos puntos, con muchos cantos, con muchos anuncios, la iglesia se ha dispersado, a veces la iglesia recibe los anuncios antes del sermón o hay muchas presentaciones, la iglesia ya está cansada, el culto dura 2 horas y el director se emocionó tanto, ¿viste? Y hora y media de dirección de culto y nos está dejando 30 minutos. Ya nosotros ya estamos ansiosos por predicar. La iglesia ya ve el reloj y dice, ¿será que va a predicar? Y luego anuncian al pastor Abraham. Ahí la iglesia ya dijo, no, listo. El pastor Abraham predicó 1 hora. Entonces, son factores, hermanos, que pasan, que suceden, que están, forma parte de la humanidad nuestra, de la dinámica que tenemos los seres humanos. Entonces, no solo la iglesia, los miembros de iglesia están dispersos por el momento previo que el director ya nos dejó, ¿verdad? Este, sino que internamente a veces nuestros oyentes están pues muy dispersos, ¿no? Entonces, nosotros como predicadores tenemos que hacer un gran, gran esfuerzo para conseguir la atención de ellos, para llamar su atención. Y sobre todo que hoy en día tenemos muchos competidores contra nuestro sermón, que son la televisión, las modas, la calle, las películas, el radio, las redes sociales, que ellos son especialistas en llamar nuestra atención, ¿verdad? Los trailers, por ejemplo, que le llaman de las películas, un tráiler que dura, no sé, 1 minuto, menos de 1 minuto, que nos cuentan de una manera muy vertiginosa y nos ponen los puntos, las escenas más sobresalientes. Solo mirar ese tráiler, ¿no? Que anuncia una película, menos de 1 minuto, ya nos hizo saber, hay que ver esa película, hay que verla, no sé, pero hay que verla. Se, se ve que está muy buena, ¿verdad? Bueno, la introducción tiene un efecto parecido a esto que planteamos, ¿verdad? Porque una introducción nos va a permitir a nosotros hacer un pantallazo, diríamos, generalizado de lo que significa el sermón que vamos a predicar. Y en ese pantallazo, diríamos, generalizado, la iglesia tiene que decir, hay que escuchar ese sermón porque va a estar muy bueno. Esa es la función de la introducción. Pero no es fácil, hermanos, porque llamar la atención de la iglesia, eh, alinearla al sentido que nosotros queremos llevarla de nuestro sermón, no siempre es fácil. A mí me ha tocado predicar y la gente está muy dispersa, los niños corren, lloran, los papás están entretenidos buscando la mamadera, están entretenidos para callar al niño, o hay hermanos que están viendo el celular porque están viendo los mensajes que les enviaron, o salieron al baño, o entraron, o están platicando, o murmuran por debajo, ¿no es cierto? Alguna situación, alguna noticia. Entonces, hay mil factores que a veces uno mira de la congregación, ¿no es cierto? Y que a veces entiendo que muchos predicadores por eso ponemos cara de malo para que la iglesia nos escuche más que por amor, por temor, pues tampoco está lindo, ¿no es cierto? Porque igual no vamos a captar la atención de la gente. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Sobre todo porque, insisto, en esta introducción vamos a decir cosas importantes que cuando la gente
cuando el papá, la mamá terminen de calmar al niño, cuando que dejen de ver el celular, cuando dejen de charlar, cuando vuelvan del baño y se sienten otra vez en el banco, va a llegar un momento que decir, ¿de qué está hablando? ¿No? Uno no nos va no nos va a entender porque se perdió la parte más importante, que es la introducción. Entonces, este es un punto neurálgico muy interesante, hermanos. Por definición, la introducción entonces es la primera parte del sermón. Ya estamos predicando ya ahora, ¿verdad? Después del título viene nuestra introducción, ya empieza la predicación. Empezamos a arrancar los motores. La introducción es la que siente el tono del mensaje, hacia dónde vamos a dirigir, es decir un poco más amplio nuestra idea que está en el título, ¿verdad? Nuestra idea que está en el título, y ahora la empezamos a desarrollar un poco más, un poquitito más. Entonces, a través de la introducción, vamos a sentar el tono del mensaje que queremos compartir. Y se dice, y es lo correcto, que la introducción va a ser usada para captar la atención de nuestros oyentes. Si nosotros no logramos captar la atención de nuestros oyentes en nuestra introducción, cuando empecemos a desarrollar el sermón en sí mismo, pues no nos van a entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a oír, pero no nos van a escuchar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Cuando está bien elaborada la introducción, ya tenemos la mitad del sermón hecha. Elaborar una buena introducción, hermanos, nos permite captar la atención de nuestros oyentes y ya tenemos éxito, asegurado al menos la mitad del éxito de la predicación. Por eso, la introducción estimula la buena disposición de la audiencia y se inicia un buen proceso comunicativo. El emisor conecta con el receptor. Y entonces cuando conecta con el receptor, el mensaje empieza a fluir. Y en una metáfora, diríamos, ¿verdad? Se dice que la introducción es el anzuelo. Es un anzuelo, es con lo que nosotros captamos, atrapamos la atención de nuestros oyentes, ¿no? Esto lo entienden muy bien los que les gusta ir de pesca. Un pescador no va a hacer que un pez salte del agua y se suba al bote para decir, aquí estoy, ¿no? El pescador va a saber primero qué clase de pez quiere pescar. Y con base en el pez que quiere pescar es el tipo de anzuelo que va a utilizar. Incluso el tipo de carnada que tiene que utilizar para pescar eh, el tipo de pez que quiere pescar. Esta metáfora es interesante porque nos permite a nosotros plantearnos esta situación de que efectivamente el predicador tiene que conocer a su auditorio y tiene que saber cómo cautivarlo, ¿verdad? Cómo cebar la carnada, ¿no? Para que el auditorio tome la carnada y esté cautiva. Y entonces el predicador a partir de ahí aproveche ese momento de tener la atención de sus oyentes y vierta la enseñanza que quiere compartir. Por eso dice que la introducción es un anzuelo, ¿va? ¿Por qué es importante la introducción? Bueno, ustedes, seguramente la mayoría de ustedes, o no sé, algunos de ustedes, han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de viajar o de volar en un avión, viajar en un avión. Y se dice que volar en un avión un piloto de avión tiene dos momentos que son cruciales, que son importantes, y que la mayoría de los accidentes en aeronaves están en estos dos momentos, ¿va? Así que un piloto siempre está con todos los sentidos alerta en el primer momento, que es el despegue. El despegue de un avión es crucial, es muy importante.
Si no es un buen despegue, el avión va a estrellarse. Y el otro momento crucial es el aterrizaje. El aterrizaje. Si no tiene un buen aterrizaje, va a estrellar la aeronave y sabemos las consecuencias que esto tiene. Bueno, siguiendo en estas metáforas que les estoy diciendo, eh, el despegue del avión es la introducción de nuestro sermón. Si no hacemos una buena introducción, vamos a estrellar el sermón, ¿no? Lo vamos a estrellar. Porque vuelvo a repetir, hermanos, usted va a hablar y va a hablar los 30 minutos, los 40, los 50, la hora y media, pero la gente ya quedó ahí en la pista, ¿no? Ya no lo siguió más, ya no lo siguió más. La introducción tiene el propósito de interesar al oyente en el tema y de preparar a la audiencia para que entienda esa idea. Por lo tanto, la introducción es el medio para establecer contacto con la audiencia, para que la audiencia, la iglesia, se haga empática con lo que nosotros queremos decir. Debe conseguir la buena voluntad para el orador, atención y disposición de aprender. Dos términos importantes de la introducción, hermanos, es atención, ¿verdad? Llamar la atención, que la gente diga, bueno, vamos a ver, voy a dejar de ver el celular, voy a dejar de entrar y salir, voy a sentarme, voy a fijar mis sentidos al frente. Y entonces el predicador tiene la obligación de despertar el interés de nuestros oyentes en la enseñanza bíblica que queremos compartir. Atención e interés. Entonces, por eso la introducción es fundamental. ¿Cómo se clasifica la introducción? ¿Ah? Bueno, la introducción son aquellas que están basadas, las basadas en el momento de la predicación. Es decir, que tienen que tener una unión con el momento en que nosotros estamos predicando. ¿Dónde surge otra introducción o cómo desarrollar una introducción? Bueno, por lo regular, a veces surge del tema general del pasaje o del mensaje que nosotros estamos abarcando. A veces una buena introducción, hermanos, es una historia alegre, es una historia, ya voy a tocar el tema de las ilustraciones, ¿verdad? Una ilustración puede ser una introducción, una buena ilustración que despierte el interés, la atención, que capte, ¿verdad? En un momento distendido, diríamos. Entonces, nos permite llevar a cabo una buena introducción. Las introducciones también nacen de las escrituras mismas, ¿no? Puede ser un pasaje de la escritura que tenga relación con el tema, ¿verdad? Que nos sirva solo como de introducción, no de desarrollo del tema. Las introducciones también pueden nacer de una pregunta. Podemos hacer preguntas, que esto es muy interesante. Yo por lo regular, hermanos, sí utilizo mucho, muy variadas estos aspectos para hacer mis introducciones. La, yo veo lo que está sucediendo en ese momento, entonces a veces uno tiene la habilidad de poder discernir qué está pasando en ese momento y sacar una introducción que permita que todos que estamos viviendo ese momento, algún suceso, pues nos haga alinearnos al sentido del sermón. A veces sale de mi idea o de lo que yo quiero compartir, ¿no? De la del pasaje, a veces nace de leer un poco el pasaje, el contexto, qué significaba esa historia, qué significaba ese pasaje. A veces cuento alguna historia, sí, alguna historia que arranque una sonrisa de los oyentes, entonces ahí yo sé que ya los tengo cautivos, ¿verdad? Y entonces aprovecho para decir, bueno, ahora esto que les acabo de contar tiene relación por lo siguiente, y empiezo a desarrollar. A veces, insisto, sí empiezo con he hecho sermones en donde empiezo leyendo
un salmo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar un salmo, hago una breve referencia a ese salmo que me permita conectar con mi sermón. Y a veces uso, lo que uso más, al momento de hacer introducciones, es haciendo preguntas, haciendo preguntas. Las preguntas son muy lindas, son muy correctas. Un segundo, hermano, por favor. Las preguntas nos ayudan a generar estas inquietudes, ¿verdad? Y cuando hay preguntas en la introducción, la verdad que son muy valiosas porque nos permiten a nosotros plantear. Ahora voy a hacer algunos ejemplos, ¿no es cierto? De esto, pero la verdad es que nos ayuda básicamente a plantear preguntas que hacen que la gente empiece a pensar, empiece a tener idea de las respuestas, ¿vio? Cuando uno empieza a trabajar con la iglesia y hacemos que la iglesia trabaje, que la iglesia sea parte del sermón a través de las preguntas, a través de sus respuestas a las preguntas planteadas, eso es muy lindo porque la iglesia se siente conectada con el sermón. No se siente ajena, ¿viste? El predicador no se convierte en un monólogo, ¿no es cierto? En donde solamente habla, 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 sino se convierte básicamente en algo que en alguien que puede interactuar con la iglesia y la iglesia con él, y entonces juntos van trabajando el proceso comunicativo y la enseñanza fluye de una manera interesante, ¿verdad? Así es que son preguntas que nos pueden plantear cosas interesantes. Ya ahora vamos a trabajar algún ejemplo. Otras, son las cuando empiezan con una declaración sorpresiva, ¿ustedes escucharon tal cosa? ¿Cuántos de ustedes se enteraron que sucedió esto? Y todos así como diciendo, no, la verdad no me enteré. A ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Ah? Entonces, una declaración sorpresiva siempre llama la atención. Las introducciones también nacen cuando hacemos una paráfrasis del texto que sirve como sermón, es decir, hacemos una lectura alterna al texto, ¿verdad? Alterna al texto. Y estas introducciones lo usan mucho predicadores que tienen la facilidad de hacer ah, tipo eh, pequeñas historias que dicen el texto pero con otras palabras, ¿no? Esa es una paráfrasis, decir el texto con otras palabras. Entonces, eso también ayuda mucho. Le damos sentido, le cambiamos el sentido a la historia. Hay introducciones que se refieren al predicador mismo, es decir, experiencias personales, ¿verdad? Quiero iniciar este sermón, hermanos, contándoles una situación que me pasó este miércoles pasado, que iba yo allá. Bueno, o esta predicación tiene que ver con una experiencia de fe que yo viví, que yo tuve. Entonces, a veces hay introducciones que nacen de cosas que nosotros como predicadores vivimos, pero debemos tener cuidado de no hacer defensas personales, de no curarnos en salud, como se dice, ¿no es cierto? Sino, no es decir, bueno, digo eso como para que no me reclamen nada. Bueno, hay introducciones que nacen de cuando leemos un libro, un periódico, la revista, alguna noticia, ¿no? Este, por ejemplo, les platiqué que yo quiero predicar acerca de este suceso que se vio la semana pasada, creo que una persona, un estilista mató a otro de sus compañeros de trabajo, otro estilista, salieron las escenas, se vio cómo lo mata a sangre fría, ¿no es cierto? Y por envidia. Entonces, puedo empezar mi introducción narrando brevemente ese acontecimiento y diciendo, bueno, hoy en este sermón quiero explicarles las consecuencias que tiene la envidia en la vida de cada uno de nosotros. Y puedo hacer una pregunta allí. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos ser capaces de matar a alguien? Y alguien diría no. Y yo diría sí. Todos somos capaces de matar a alguien.
¿verdad? Todos. Entonces, permítanme enseñarles en este sermón qué es lo que debemos hacer para no permitir que la envidia nos orille finalmente a querer matar a alguien. Entonces, ya ahí capté la atención de ellos. Va a decir, ok, está bien, voy a ver, necesito que me convenza si efectivamente todos somos capaces de matar a alguien. ¿De dónde nació mi introducción? Pues de un suceso que salió en la televisión, ¿no es cierto? Una noticia. De acontecimientos contemporáneos, ¿no? La guerra, por ejemplo, los atentados, etcétera, y las que describen gráficamente un hecho o un acontecimiento. Algo que le pudo haber pasado a alguien, una anécdota, una, con una charla con alguien. Bueno, describir un suceso, un evento. Todo esto, queridos alumnos, nos plantean a nosotros las posibilidades de poder saber cómo elaborar introducciones, ¿verdad? ¿Qué material podríamos hacer para hacer introducciones? Y finalmente las que declaran con franqueza el propósito del sermón. Es decir, hay introducciones que son decir, hermano, no voy a perder mucho tiempo en esto. El propósito que quiero plantear de este sermón es decir claramente qué dice la Biblia de la muerte como expresión de dolor, de angustia, de miedo, de zozobra, pero que al final del día la Biblia nos dice que la esperanza vence toda tristeza o aflicción. Y bueno, eso para muchos predicadores sería una introducción y sería muy válida, ¿no? Hay otras más. Perdón, de esa forma ustedes pueden hacerse muchas introducciones, ¿ok? Ahora, ¿qué características debe tener la introducción? Como dijimos, debe ser interesante, porque el propósito que tiene una introducción es captar el interés del oyente y poner en claro el tema o el asunto que vamos a tratar, ¿verdad? Es como desarrollar un poquitito más nuestro, nuestra idea principal. Debe ser simpática. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que seamos bufones de nadie. No, 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 no. Cuando digo simpática, es que debe haber un vínculo afectivo positivo entre el predicador, su tema y su audiencia, eliminando las barreras comunicativas que pueda haber. Nosotros tenemos que derribar cualquier barrera que impida que nuestros oyentes se sientan identificados con el mensaje del predicador y con el predicador mismo. Si la iglesia ya tiene un prejuicio con el predicador, porque el predicador pone su barrera, porque el predicador pone diciendo, bueno, les voy a enseñar lo que ustedes no saben. Ya esa expresión, ¿verdad? Ya creó una barrera el predicador. Ya el predicador dijo, ustedes no saben, el único que sabe soy yo, así que se callan, se sientan y todo lo que yo diga es la verdad. Entonces, eso, ¿verdad? No va a permitir que el predicador tenga una relación cercana con su audiencia y la audiencia no lo quiere escuchar. Ujú. Por eso debe haber un vínculo afectivo, tierno. Yo por eso digo que el que predique, hermanos, tiene que notársele que tiene gozo por predicar, ¿verdad? Gozo por predicar. Cuando hay ese gozo, hay ese vínculo afectivo entre el predicador, el oyente, el mensaje, y todo fluye de manera interesante. Tercera característica, debe ser reconfortante. Recuerde que el oyente suyo viene con mil cosas en la cabeza, viene con muchos problemas, muchos ruidos internos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos iniciar la introducción diciendo, bueno, usted es pecador, usted va a ir a la muerte eterna. Y de eso trata el tema. No, bueno, pues creo que no es una linda introducción, ¿no? El hecho ya de condenar a la persona, decirle que es pecador y se va directo al infierno. Bueno, sé que no vamos a decir eso, pero casi suena igual. Tiene que ser reconfortante. Recuerden las características teológicas de la predicación, no lo olvide, ¿verdad? No olvide eso. Debemos predicar sobre el amor de Dios, debemos hablar de la cristología, debemos hablar del perdón, debemos hablar de cómo ser iglesia, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, en fin,
eso es interesante para que nuestros oyentes puedan sentirse tranquilos y calmados de escuchar el sermón. La la una de las características interesantes de la introducción, hermanos, es que es informativa. Ojo con esto, ¿verdad? Porque, como dije, nosotros tenemos ya una idea general, ¿verdad? Una idea general. Cómo enseñarle a la iglesia las implicaciones que es darlo todo, ¿no? Y cómo ese es un gran desafío que representa el amor. Eso yo ya lo tengo acá. Esa es como mi idea general que yo quiero desarrollar en todo mi sermón. Ya le puse título a mi sermón, Amar te duele. Pero ahora yo necesito darle otro poquito más de información a la iglesia para que sepan hacia dónde quiero dirigir mi sermón, para que la iglesia sepa y diga, ahora sé qué vos me vas a decir en los próximos 20 minutos o 30 minutos. ¿Ah? Por eso es informativo, porque va a ampliar un poco más la visión del tema, donde voy a decir, bueno, el título del sermón dice que si dar nos duele. Es una pregunta interesante. Una pregunta que nos va a plantear esta historia de una mujer que ha entendido lo que significa dar amor, dar con amor, pero también lo que significa darlo todo. Y ya estoy haciendo mi introducción, ya estoy dándole un poco más de información a la iglesia que hasta este momento solo han escuchado el título y han leído el texto bíblico. Entonces, mi introducción va a empezar a darles un poco más de información, de decir, ok, hay relación entre dar, amor, compromiso, desafíos, implicaciones, la viuda pobre. Repetimos, debe ser interesante, simpática, reconfortante, informativa y apropiada. Es muy importante que nosotros siempre consideremos a nuestro auditorio. Hay predicadores, ¿no es cierto?, que creen que sus oyentes saben hablar hebreo, griego y arameo. Eh, y no, nosotros siempre tenemos que identificar para saber qué lenguaje vamos a utilizar, ¿verdad? El predicador siempre tiene que ser muy consciente que lo que diga tiene que ser de acuerdo al lugar donde está, al tipo de gente, su cultura, sus tradiciones, sus gustos, y tiene que ajustarse a ellos. Tiene que ajustarse a ellos. Yo no puedo ir a predicar a Colombia, ¿no es cierto? Y que a lo mejor tengan otras costumbres que se tienen aquí en Argentina y decir, lo que se hace en Argentina en el culto, así tiene que hacerse aquí, ¿no? Iniciar con una introducción diciendo, la verdad, hermanos, que yo vi ahora en el culto y el director y la verdad que las canciones que ustedes cantan no, como que no son lindas. No, no podés decir eso. Pero a veces suena así de raro, hermanos, o bizarro, pero créanme que pasa muchas veces. Ay, ay, ay. Pasa mucho. Tiene que ser apropiada, ¿no? Adáptese, vea, conozca a su gente. Si usted predica en su congregación, listo, ya sabe cómo hablar, qué decir, qué no decir, conoce a la gente, entonces, bueno, no va a tener problema. Pero si usted va a ir a otro lado, tenga cuidado que sus primeras palabras no sean algo que vaya en contra de lo que la iglesia está haciendo. Porque entonces ya, nadie lo va a querer escuchar. Bueno, a ver, déjenme ver dónde estoy. Pero voy a acabar las características, o regálenme unos minutitos más. La introducción tiene que ser positiva, es decir, que apunte a las soluciones positivas que el Evangelio da a toda situación humana. Es decir, debe haber una respuesta. Está bien, la muerte eh, es terrible, tal, pero no se preocupe, hermanos. En este sermón vamos a hablar sobre la esperanza de la vida, ¿verdad? Y cómo la vida vence a la muerte. Entonces, ya hay un signo de esperanza, ya hay algo lindo. No es que vamos a hablar de la muerte, de Satanás, de los demonios, de la bestia, de la ramera, de las trompetas de la ira, del juicio de Dios, de las plagas del Apocalipsis, de las plagas del Egipto. Si eso no tiene una connotación de una buena noticia, entonces estamos complicados.
Otra característica de la introducción tiene que ser progresiva, es decir, que va de a poquito, de a poquito. ¿Vieron? Es como cuando uno va a un restaurante, ¿viste? Y el chef te dice, tranquilos, yo les voy a ir dando plato por plato, ¿verdad? Entonces nos va alargando la entradita y después nos larga otra cosa más fuerte, luego la carne, luego el postre, luego el tal. Y bueno, más o menos es así, ¿no? Perdóname un poco la metáfora. Pero la introducción es ir llevando de a poco a la iglesia. Y este punto me permite a mí decirles, hermanos, que no aprovechen la introducción para predicar. Hay gente que predica en la introducción y ya cuando tiene que predicar, tiene que repetir todo lo que dijo en la introducción. La introducción no es el sermón, es eso, es solo una pequeña introducción, es un pantallazo, no es la predicación completa. ¿Ah? Que es lo que veo que a muchos predicadores como yo nos falla. En la introducción decimos todo, ta, 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 y cuando llegamos a querer predicar como tal, pues ya no tenemos nada que decir, si ya todo lo dijimos en la introducción. Debe ser progresivo. Debe ser precisa, es decir, la introducción debe estar dirigida para llegar a la idea principal, ¿verdad? A esa forma en que nosotros queremos decirle a la iglesia. Eh, este punto lo voy a dejar ahí en suspenso porque eso solamente lo vamos a mirar cuando veamos el ejemplo. La introducción tiene que ser breve, hermanos. Los despegues son lo más breve, ¿verdad? De un avión. Una introducción, hermanos, no tiene que pasar, no menos de 3 minutos, no más de 5 minutos. Ujú. Entre 3 a 5 minutos, la introducción tiene que estar. Por eso, la intención de que ustedes escriban sus sermones. Quien no inició, hermanos, quien no inició predicando, escribiendo sus sermones, entonces es muy factible que termine no teniendo dominio de las palabras o del tiempo que debe tener su introducción. Cuando alguien escribe su sermón, pues evidentemente cuando escribas tu introducción sabrás cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar esa introducción que vos escribiste, ¿verdad? Entonces uno se va haciendo el hábito y la disciplina. Por eso la introducción no tiene que, por eso no es el sermón. A veces he escuchado predicadores, bueno, hermanos, en mi introducción quiero decirles ta, 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 ta. Y yo a veces escucho y digo, bueno, ya vamos a la conclusión, ya dijo el sermón. Y bueno, hermanos, esa es mi introducción. Ahora vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Y entonces se vuelve muy repetitivo. Y no debe prometer lo que no se va a cumplir. Esto ya lo dije en el título. Si ustedes van a decir algo en el título, tienen que dar respuesta en el sermón. Si ustedes van a decir algo en la introducción, pues tienen que desarrollarlo en el sermón. Siempre hay que cumplir lo que prometemos, ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Ahora, sé que puede ser mucha información la que les acabo de dar, hermanos, pero tranqui, no sufran por eso. Ya les dije, es solo cuestión de experiencia. Si ustedes eh, eh, pueden empezar a escribir, eso es muy bueno, ¿verdad? Ese es un consejo que yo les doy. Escriban, porque escribir les permite a ustedes tener ideas, ¿no? A veces pasa que cuando uno piensa las cosas, uno piensa todo bien, 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 pero ya cuando escribimos se nos borra todo, pero es una disciplina que hay que ir desarrollando, ¿no? Y entonces, una introducción, insisto, no tiene que ser muy larga, es eso, un bocadito, es eso, es como decirle, bueno, ¿viste? Es como pasar un poco no, iba a ser una metáfora de comida, se ve que su profesor le gusta comer mucho, pero es como que nos pasen un poco el olor del chinchulín y nos digan, mira, ¿te gusta cómo huele? Sí, bueno, espera un poquitito porque ya le falta huellito para estar. Y entonces uno está esperando que llegue el chinchulín o el pedazo de carne para comer. Bueno, perdónenme, hermanos, la metáfora tan simple que ocupo, pero un poco es eso la introducción. Bueno,
Voy a dejar hasta aquí entonces la clase, queridos hermanos, y decirles entonces que hemos avanzado. En la próxima clase voy a dar un repaso para que no nos perdamos, ¿cierto? Hasta este momento ya hemos desarrollado 3 puntos de nuestro sermón, ya nos faltan poquitos para armar nuestro sermón. Un sermón debe tener una idea principal, que debe de expresarse en un título y que debe empezar a desarrollarse de a poquito en una introducción. Ujú, en una introducción, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos a quedar esta semana. Em, Entre hoy y mañana estaré subiendo el foro para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y lo puedan llevar a cabo. Empiecen a escribir, se los aconsejo, empiecen, no esperen a que termine la materia, empiecen a escribir, no importa si se equivocan, no importa, ustedes escriban, escriban. Con base vayamos viendo el desarrollo de la clase, ustedes se van a dar cuenta que hay que cambiar, que hay que poner, que hay que quitar, ¿ok? Bueno, gente linda, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por el aguante. Para quienes se fueron de vacaciones y no nos invitaron, bueno, está bien, ¿qué va a ser? A la próxima nos vamos los que estamos ahora en clase Claro. presencial y dejamos a los demás con toda la tarea del mundo. Dios los bendiga, hermanos, que tengan muy buena tarde. Paz y bendición.